La Capilla de Todos los Santos es fundada en el año 1525 por Francisco Sánchez de Palenzuela, canónigo de esta Santa Catedral. Es la primera capilla que se hace en las obras de la Catedral Nueva, por lo que su acceso era desde la Catedral Vieja, una puerta que luego más tarde quedó cegada. En ese momento, a principios, en el primer cuarto del siglo XVI, es cuando Francisco Sánchez de Palenzuela, miembro del Cabildo de la Catedral, con el que, sin embargo, no tenía muy estrechas relaciones, pide y se le concede la compra de esta capilla para su enterramiento y el de su familia. Vemos que están también aquí enterrados sus padres, su hermano Antonio y su sobrino Martín. Es una capilla, por tanto, de fundación familiar para su enterramiento. El dinero que las familias pudientes de ese tiempo pagaban al Cabildo de la Catedral por la compra de la capilla servía como forma de financiación al Cabildo para continuar con la construcción de las obras de la Catedral Nueva, que comienza en el año 1513. Es, por tanto, una de las primeras capillas que se realizan en la Catedral Nueva. Por tanto, como el resto del templo, está en obras. Lo que hoy está cerrado con una reja estuvo en ese tiempo tapiado con una pared de ladrillo, hasta que finalizaron las obras y posteriormente quedó cerrado, como lo vemos hoy en día, con una reja. El programa iconográfico que vemos desarrollado en esta capilla pues nos muestra la historia de la salvación. Son una serie de santos, una serie de imágenes, en torno a 100 esculturas, que representan distintos personajes que ya han alcanzado, digamos, la salvación. Forman parte de la Iglesia triunfante. Nosotros en la tierra somos la Iglesia peregrina, formando todos parte de una misma iglesia, ¿no?, de un mismo conjunto. Entre toda la representación de distintos santos, comenzando por los primeros padres, por Adán y Eva, aparecen también incluidas algunas representaciones de personajes que no reflejan santos, sino que son sibilas o profetisas o virtudes. Hay que entender que estamos en el Renacimiento y lo que está renaciendo son las formas clásicas, las formas grecorromanas, y por tanto se reflejan también temas paganos, ¿no?, incluidos directamente también dentro de esa catequesis todavía medieval, pero combinando ya de una forma que nos hace ver también el pensamiento humanista dentro de esos momentos del siglo XVI, dentro del Renacimiento. La historia de la salvación nos la comienzan a contar los primeros padres, Adán y Eva, que se reflejan desnudos y cubriéndose, ¿no? Aparece que ya han pecado, ya están avergonzados por haber pecado y por eso se están cubriendo. Después de Adán y Eva aparece también Caín y Abel, distintos personajes, distintos santos del Antiguo Testamento y otros santos que son de gran devoción en el siglo XVI. Sobre todo santas mártires como Santa Bárbara, Santa Lucía, Santa Águeda y Santa Marina, que aparece con su cartela para diferenciarse también de Santa Margarita, ya que el atributo iconográfico de ambas es, o puede ser uno de ellos, un dragón. Distintos santos que reflejan la intercesión de estos personajes. Lo importante de la capilla se refleja también en el altar, en el que aparece un calvario propio del momento. Cristo crucificado con unos ángeles que aparecen con un cáliz en el que están recogiendo la sangre que cae de las llagas de las manos y del costado de Cristo. A la derecha de Cristo aparece, como siempre, la Virgen y a la izquierda San Juan Evangelista. Esto es propio del momento, es propio también del siglo XVI, en que se quiere marcar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y por eso aparecen directamente esos ángeles recogiendo la sangre de Cristo. Aparte, la capilla también se enriquece mucho con el zócalo y el suelo de azulejo de Talavera de la Reina, original también del siglo XVI, y con unos motivos que nos recuerdan perfectamente a los motivos decorativos en azulejo de la Alhambra de Granada. A los pies de la capilla aparece un pequeño coro, una tribuna, con un púlpito y en el que había también un pequeño órgano que hoy está
en la Catedral Vieja y que funciona y se puede seguir interpretando. Un órgano de en torno a 1530, uno de los más antiguos que conserva la Catedral de Salamanca. Esa historia de la salvación que nos venían contando todos estos santos nos refleja que ya han alcanzado la santidad, ya han alcanzado la vida eterna. Es un mensaje muy propio y muy esperanzador para una capilla como esta de carácter funerario. El consejo nos lo advierte una figura que representa a la muerte, debajo de la cual aparece una inscripción en la que pone Memento Mori, en latín, recuerda que has de morir. Verdaderamente es un mensaje muy propio para una capilla funeraria. Hoy no podemos contemplar esa figura de la muerte, ya que se encuentra en la exposición Lux de las Edades del Hombre en la Catedral de Burgos. Y a raíz de esta idea vemos la intención del Cabildo Catedral de Salamanca de prestar sus obras para distintas exposiciones temporales. La representación de estas imágenes, de todos los santos, nos muestra la intercesión de los santos entre la oración personal y el encuentro con Dios. La festividad de todos los santos la celebra la Iglesia el 1 de noviembre. En el año 1755 acontece en ese día el terremoto de Lisboa, del que en Salamanca y particularmente en la catedral quedan hoy en día todavía algunos recuerdos. Cae la cúpula de la catedral nueva, hay algunas grietas todavía visibles y sobre todo se hace patente en la restauración importante y necesaria de la torre de campanas y después de ese terremoto el cabildo de la catedral manda al mariquelo del momento, que era la familia de los campaneros que vivían en la torre de las campanas, que subiera por fuera escalando la cúpula de la torre de las campanas a medir la inclinación de la torre, ya que debido a la caída de las piedras por la escalera había sido imposible subir por el interior a la parte alta de esa torre, de ese cupulín.